Y hoy el tema que vamos a abordar en esta tarde es una obediencia de todo corazón. El tema 2 sería una obediencia de todo corazón. Iniciamos el domingo anterior con el tema lo fundamental de la obediencia, o sea, la importancia de la obediencia. ¿Recuerdan qué importante es obedecer a Dios y que Dios se complace en qué? ¿En sacrificios o que se le obedezca? ¿No? Habíamos hablado que Dios se complace en la obediencia. Y bueno, hoy vamos a ver una obediencia de todo corazón. Y la obediencia a Dios es personal. La Biblia dice que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí. Así dice la Biblia. Por eso debemos rendir nuestra vida a Dios en obediencia. Y cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente, está hablando de donde se encuentran nuestras emociones, nuestros sentimientos, donde también habla de nuestras decisiones, de nuestra voluntad. Cuando la Biblia está hablando de corazón, está hablando de nuestras mentes, de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, y es donde se encuentra todo nuestro ser. Por eso la importancia en esta tarde de este tema, de una obediencia de todo corazón. ¿Sí? Habla también del centro de la conciencia, habla del carácter moral de cada uno de nosotros. Entonces, esto implica que debemos rendir nuestra vida a Dios completamente. Implica que nosotros tenemos que entregarle a Dios todo nuestro ser en obediencia. Por eso dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira el corazón. Él ve todo de nosotros, conoce todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Por eso que es importante que nuestra obediencia no sea una apariencia, sino que obedezcamos a Dios de todo corazón. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos va a hablar de alguien que era un varón conforme al corazón de Dios. Y en esta tarde yo quiero hablarles de David, un varón conforme al corazón de Dios. Y lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos hablan que David era un varón conforme al corazón de Dios. Esto nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 22. Quitando les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, hermanos, la importancia de estos textos que hemos citado como introducción en esta tarde es que podemos ver cómo Dios, lo que le importa verdaderamente a Dios es nuestro corazón. Eso es lo que realmente le importa a Dios. Él lo que va a mirar en mí y en vos es nuestro corazón. Es lo que más le interesa a Dios. Es saber cómo está tu corazón delante de Él. ¿Qué actitud tenemos hacia Él? ¿Cómo lo buscamos? ¿Qué actitud tenemos hacia Él? Porque en ciertas ocasiones nos ocurren cosas, nos pasan cosas, nos desanimamos, nos enojamos, nos confundimos. Le decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué a mí? Y hacemos, a veces sin saber, ¿no?, inconscientemente, reclamos al Señor. ¿Por qué yo? ¿No? Y si vemos, David estaba en los planes del Señor. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. David estaba en el propósito de Dios. A lo largo de toda la Biblia podemos ver hombres y mujeres que obedecieron a Dios de todo corazón, que realmente
no fue una obediencia de apariencia, sino realmente una entrega total a obedecer al Señor. Lo podemos ver en Abraham. Recuerdan que hablábamos que Abraham se fue de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Abraham ofreció a Isaac por obediencia al Señor. Vemos la vida de José, la vida de Moisés fue una vida de obediencia al Señor. Y cuando tuvo que ser corregido por el Señor, dijo, hasta acá no vas a llegar, vas a ver la tierra nomás. Fue corregido por el Señor, Moisés. Josué, a los últimos días de su vida, dijo, yo y mi familia va a servir al Señor. No sé qué van a hacer ustedes, pero mi familia y yo servirá al Señor. ¿Y qué decir de uno de los jueces de Gedeón? Que Dios le dijo a él, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, cuando Dios le dijo eso, ¿a quién le está diciendo, no? Pero él estaba diciendo, varón esforzado y valiente, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿No? ¿Qué decir de Débora? ¿Qué decir de la reina Esther? De Ruth, que nos habla de un libro de redención. Y así, Dios se usó de cada uno de ellos, porque realmente ellos se dejaron usar por Dios. Fueron fieles, fueron obedientes, estaban en los planes y en el propósito de Dios. Mi pregunta es, ¿estás en el propósito de Dios? Porque Israel estuvo divagando, dice, en su corazón en el desierto. 40 años estuvo errante, divagando Israel en el desierto, a días nomás de poder poseer la tierra, a días. Pero ellos dijeron 40 años. Y la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 10, yo se lo leo, dice, Dios dice, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije siempre, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Déjenme decirle que David estaba en el propósito de Dios y el plan de Dios y tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No es que fue rey porque Saúl desobedeció, sino que fue rey porque ya estaba en los planes y en el propósito de Dios. Él ya lo estaba preparando ahí, allá en el redil con las ovejas, donde todos lo menospreciaban, él estaba allí. Dios estaba preparando un rey para Israel y era David, un varón conforme al corazón de Dios. Pero déjenme decirle, hablaba con mi esposa estos días, mientras leía el libro de los Salmos, la escuela de David. Qué terrible, ¿no? Porque compone cada salmo que nos llevan a la adoración genuina a Dios. Y veía la vida de David. ¿Por qué escribió esto que escribió? Decía, hablando con mi esposa. Pero veía que la escuela de Dios que tenía para David preparada fue la escuela donde fue la tribulación, ¿no? Donde él tuvo que huir de Saúl. La escuela estaba preparando su corazón para ser rey. La escuela de Dios para David fue la prueba y la tribulación. También cómo fue menospreciado. Incluso cómo ejecutaron un juicio. Él venía a traerle comida a sus hermanos en la guerra y le decían los hermanos, ¿qué venís a hacer acá? Lo menospreciaban. El rechazo. Déjenme decirle que todas estas cuestiones es parte del trato de Dios para con nuestras vidas también, para con nuestros corazones. Él no trae a capacitados y sábelo todos. La Biblia dice que Él escoge lo vil y lo menospreciable para avergonzar a los sabios. Eso es lo que dice la Biblia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27 y 28, dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Dios dijo de David que era un varón conforme a su corazón. Eso es lo que dijo Dios de David. Pero la Biblia, déjeme decirle, no va a ocultar nada. También la Biblia va a hablar del pecado que cometió David. Pero también va a hablar
de su arrepentimiento. La única manera de que nosotros, hermanos, tengamos una obediencia de todo corazón es cuando nosotros nos dejamos transformar por el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde nuestro corazón va siendo moldeado y donde Dios va trabajando en nuestra vida y el carácter de Cristo va siendo formado en nosotros. David aprendió lo que es obedecer y lo aprendió desde la casa, hermanos. Desde su casa él fue obediente a sus padres y esto lo relata la Biblia. Vamos al primer libro de Samuel. 17, verso 15. Verso 15 en adelante lo tienen. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselo deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averiguan cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Versículo 20. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. No solamente fue obediente a sus padres, sino también fue responsable. No dejó a la nada el ganado, dejó a alguien que cuidara las ovejas. Vemos una obediencia, responsabilidad. Y después vemos lo que acontece la batalla con Goliat. Y se supone que en esa batalla, después de todo eso, todo iba a cambiar. Pero se escucha una canción que dice, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Se escucha esa canción y genera en el corazón de Saúl envidia. Y ahí es donde empieza la persecución de David. Se suponía que todo iba a cambiar. Pero él fue tenido por celos de Saúl hacia él, amargura. Y fue condenado, donde él ya tendría que haber ya asumido otra posición. Él fue condenado, fue perseguido. Pero ahí déjenme decirles que Dios desarrolló el carácter de David. Y lo que les decía a mis hermanos, Cristo hace eso en nuestras vidas, va formando nuestro carácter en nuestros corazones. Y es ahí donde nos vamos desarrollando en la vida. Y hoy, para introducirme en este tema, quiero que veamos rasgos y características que deben estar en nuestras vidas si queremos obedecer a Dios de todo corazón. Hoy vamos a ver 7 rasgos, 7 características que deben estar en nuestras vidas si queremos obedecer a Dios de todo corazón. Así como lo hizo David y como el carácter de Cristo fue formado en David. Así en nuestras vidas, mis hermanos. Así que vamos a ver, el primer rasgo es la humildad. El primer rasgo que vamos a ver en esta tarde es la humildad. Y un corazón obediente a Dios tiene que ser humilde. Podemos notar que en David la humildad es notoria. Su humildad de corazón, él nunca fue exhibicionista. Él nunca fue a querer la gloria, él siempre daba la gloria a Dios. Incluso en esa batalla contra Goliat, él siempre dio la gloria a Dios. Incluso anticipadamente, cuando fue con Saúl, déjame que yo voy a pelear, él expuso cómo él se enfrentaba a los osos, a los leones, pero él decía, Jehová estaba conmigo. Jehová estaba conmigo en medio de esas situaciones y yo voy a vencer a ese incircunciso.
pero vemos la humildad. Él no exhibió nada. Y qué importante es, mi hermano, que esa característica esté en nosotros también, la humildad. Reconocer a Dios en cada una de las circunstancias que estemos pasando. Y siempre, mi hermano, debemos darle la gloria a Dios. Y nosotros no debemos atribuirnos nada, porque la gloria le corresponde al Señor. Debemos tener humildad. Y humildad es todo lo contrario a ser orgulloso. Y la humildad es una característica imprescindible en la vida del cristiano. Y es un rasgo que debe ser notorio como hijos de Dios. Tiene que estar la humildad. La Biblia dice que Él da mayor gracia a los humildes y a los soberbios los resiste. Por eso ese rasgo y esa característica debe prevalecer en nosotros. La humildad debe estar en nuestras vidas. Jesús mismo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, muchas veces queremos exhibir ¿qué? Nosotros lo que tenemos que exhibir es a Jesucristo y darle la gloria a Él. Dice la Biblia, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que ha de alabarse, en conocerme y en entenderme, porque esas cosas son las que yo quiero, dice el Señor. Eso es lo que debemos exhibir en nuestras vidas. Exaltar a Cristo debe ser en nuestra vida una característica, mi hermano, de humildad y de darle toda la gloria que le pertenece solamente a Él. Si en algo debemos gloriarnos nosotros, es en la cruz de Cristo. Y si algo podemos exhibir en nuestras vidas, es a Jesucristo. Otro rasgo y otra característica que debe estar en la vida de un cristiano, como lo estuvo en la vida de David, es aceptar la voluntad de Dios. Repito, aceptar la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios va a probar nuestra fe y nuestra obediencia. Es donde muchos dicen, como les decía hace rato, ¿no? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo te estoy sirviendo, si yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué estoy haciendo para que me sobrevengan todas estas cosas y un problema tras problema? ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué a mí? Y le decimos así al Señor. Y la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no, Señor? ¿Por qué no? Si tú eres soberano. Es aceptar la voluntad de Dios, pase lo que pase. David entendía eso. Y estamos cuestionando a Dios así. Señor, yo te sirvo, hago esto, hago lo otro. No hago nada malo. Y en vez de aceptar la voluntad de Dios, le hacemos reclamos. Y como le vuelvo a decir, la pregunta tiene que ser, ¿por qué no, Señor? Yo acepto tu voluntad. Acepto tu voluntad. Porque tú eres soberano y tienes un propósito con mi vida. Y es ahí, mis hermanos, donde nuestro carácter va siendo formado, aunque duela. Aunque duela aceptar la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? Al aceptar la voluntad de Dios, es ahí donde nosotros vamos teniendo esos rasgos de obediencia, de humildad. Aceptar la voluntad de Dios. Y es donde nuestro corazón es tratado. ¿Saben? David se abandonó en las manos del Señor. Él dijo, Señor, mi vida está en tus manos. Y esto lo podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 3. ¿Lo tienen? Dice la Biblia, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David estaba siendo perseguido, y dijo, se estaba yendo a otro lado, estaba siendo perseguido por Saúl, y dijo, yo te ruego, decía, hasta que sepa que Dios hará de mí. O sea, vemos un hombre que se abandona
en las manos del Señor y sabe esperar en la voluntad de Dios. David, mi pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos persiguen injustamente, cuando nos hacen daño, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos echan la culpa de algo que no tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos abandonamos como David en las manos del Señor y aceptamos la voluntad de Él? O cuando tomamos una mala decisión y ahí ya nos están condenando, nos están diciendo por tu culpa. ¿Saben qué? David aceptó la voluntad de Dios y entendió que lo bueno y lo malo era permitido por Dios. Tan así que en una ocasión el pueblo decidió querer apedrear a David. Pero él, en 1 Samuel, vamos a leerlo, capítulo 30, primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. Dice lo siguiente: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dejó que Dios sea el que lo defienda. Consultó a Dios qué debía hacer y Dios le dijo: ve, porque los vas a alcanzar y vas a liberar a aquellos que llevaron cautivo. Y qué importante, mi hermano, también tener esa característica de poder nosotros consultarle las cosas al Señor. Poder decirle: Señor, esto que me está aconteciendo, esto que me está pasando, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? David consultó con el Señor. Y las cosas que nos pasan, y qué importante es poder consultar al Señor, aun cuando también Dios está en silencio, esperar en Él. También David, otro rasgo que debe estar en nosotros, respetar la autoridad delegada. Es lo que hizo David. Respetó la autoridad delegada. Tercer rasgo, respetar la autoridad delegada. Hoy muchos dicen: ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Yo puedo tener mi relación con Dios. Él es mi pastor y puedo estar bien acá sin ir a congregar y sin asistir a la iglesia. Y déjenme decirle que es verdad, Dios es el pastor de los pastores, es el príncipe de los pastores, pero la Biblia dice: sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y eso así, mi hermano, no funciona, no llega a ningún puerto. Cuando nosotros tomamos esa decisión arrogante de que sí, yo no me voy a congregar, yo tengo acá, oro, leo mi Biblia. Dios estableció principios, Dios estableció autoridades. Y debemos nosotros ser sumisos al Señor primeramente. Así no funciona, de esa manera. Debemos nosotros cada uno contribuir, dice, congregándonos los unos con los otros y obedecer los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Y sin duda, eso sí nos va a llevar a un buen puerto. Cuando obedecemos lo que dice la palabra de Dios, cuando vemos y leemos y aplicamos a nuestra vida lo que Dios está diciendo en su palabra, cuando lo aplicamos, sin duda, mi hermano, esto nos lleva a bendición, a obedecer a Dios, a un buen puerto, pero cuando lo aplicamos a nuestra vida. No solamente que quede acá, sino que lo bajamos a nuestro corazón y lo aplicamos en nuestro diario vivir. David jamás hizo justicia por él mismo. Él respetó la autoridad que estaba ahí. Él respetó a Saúl. Y él dijo en 1 Samuel 24:4, entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 5.
después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es él ungido de Jehová. Y esto aplica también a nuestras vidas, cómo obedecemos a las personas que Dios pone como autoridad, ya sea en lo secular o en lo espiritual. Esa obediencia y esa lealtad tiene que ser hacia Dios y también hacia las personas que Él pone como autoridad, porque la Biblia dice que no hay ninguna autoridad establecida si no son puestas por parte de Dios. Esto rige tanto en lo secular como en lo espiritual, ¿sí? La Biblia nos enseña que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Sea de hecho o de palabra, todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Dios. De honrar a aquellas autoridades que Dios establece. Y eso es lo que nos dice y lo que nos aconseja Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 22 al 24. Dice lo siguiente: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, qué importante, porque esto aplica en todas las áreas de nuestras vidas. Y nos da un consejo muy práctico aquí el apóstol Pablo. Qué importante es obedecer a Dios de todo corazón. Porque obedecer a Dios de todo corazón nos va a llevar a obedecer a nuestros padres en la familia, a obedecer ahí a mi jefe. Por eso digo, en lo secular y en lo espiritual. A obedecer a los pastores que Dios establece en una iglesia. A aquella persona que dedica tiempo a enseñarte las Escrituras. A aquella persona que Dios pone como autoridad. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y el consejo que Dios nos da en su palabra. Respetar las autoridades delegadas por Dios. Porque por Él han sido establecidas. Y qué importante, mi hermano y mi hermana. El cuarto rasgo que tiene que estar en la vida de un cristiano que quiere obedecer de todo corazón es el contentamiento. Este rasgo también debe estar para poder obedecer a Dios de todo corazón. David escribía un salmo y decía: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dice que exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y muchas veces se hace difícil entender, ¿no?, que tenemos el respaldo de Dios y contentarnos con las circunstancias y los problemas que nos acontecen. Se hace difícil poder entender porque problema tras problema nos afligen. Se va sumando uno tras otros. Y esos procesos, mis hermanos, son sumamente importantes para que nosotros podamos aprender lo que es el contentamiento. Pablo dijo: yo he aprendido a contentarme cual fuera mi situación. He aprendido a contentarme. He tenido escasez como abundancia. Cualquiera fuera mi situación, he aprendido a estar contento, decía el apóstol. Y qué importante que nosotros como cristianos tengamos ese rasgo y que pueda ser notable en nuestras vidas el contentamiento. El contentamiento de decirle: Señor, a pesar de estas circunstancias, Señor, el gozo de tu salvación, Señor. El gozo de tu salvación. A pesar de muchas veces la ira, el enojo, ¿no?, que nos acontece por situaciones, poder decirle: Señor, yo me gozo en ti, Señor. A pesar de esto, de esta prueba, de esta tribulación, yo me gozo en ti, Señor. Como lo dijo el apóstol. También
La carta a los Hebreos nos dice lo siguiente, capítulo 13, versos 5 al 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Otra versión le leo, dice lo siguiente, no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño, porque Dios me ayuda. Qué importante es que en nuestra vida también sea notable el contentamiento, ¿no? A veces Dios nos lleva también a pasar por desiertos, a pasar por cosas que no queremos pasar. Queremos evitar pasar por el sufrimiento. Pero Dios es ahí en el desierto donde nos prueba, donde nos lleva a que nuestra fe crezca, a donde nuestra fe sea formada, seamos cada vez, nuestra fe pueda aumentar, nuestro carácter pueda ser formado y nuestro corazón ahí en el desierto es tratado. En Oseas vemos, el profeta dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y hablaré al corazón. Vemos en el profeta Oseas que Israel vez tras vez iba atrás de la idolatría. Y Dios dice, la llevaré al desierto. Y es ahí donde voy a cautivar el corazón. Y mi hermano, es ahí donde nos pasan y nos suceden cosas donde nosotros nos humillamos a buscar al Señor de todo corazón. Es ahí donde, en esos procesos, en ese desierto, donde Dios trata con cada una de nuestras vidas. Y es ahí donde Dios quiere que cada uno de nosotros dependamos absolutamente de Él. Es en el desierto donde nosotros somos formados. Pero muchas veces queremos evitar eso. Pero es ahí donde Dios trata nuestros corazones. Es ahí donde Dios va puliendo nuestras vidas. Es ahí donde Dios va purificando nuestros corazones. En el desierto, hermanos. Qué importante es decirle, Señor, en esta circunstancia yo dependo de vos. Es lo que Dios espera de nosotros, que dependamos absolutamente de Él. Otro rasgo que podemos ver en la vida de David y que tiene que estar en nuestras vidas como cristianos, es el quinto rasgo que le voy a decir en esta tarde, es el rasgo de la honestidad. La honestidad de David para con Dios, para con él mismo y para con el pueblo. Él se mantuvo humilde, se postró delante del Señor en cada circunstancia. Aun cuando se enteró de la muerte de su enemigo, él compuso un triste poema. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 23 al 25. Él no se alegró de la muerte de su enemigo. Y es ahí donde él compone un triste poema. Miren lo que dice. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 23 al 25. ¿Lo tienen? Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorar por Saúl, quien os vestía de escarlatas con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído, dice, los valientes en medio de la batalla.
¿Qué actitud, hermanos? De honestidad. ¿No? Por la vida de su enemigo. Es lo mismo que Jesús en el Getsemaní con Judas, amigo, con un beso. ¿Me traicionas? Vemos a Jesucristo en la cruz diciéndole, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué importante, o sea, este rasgo y esta característica que también tiene que estar en nosotros, y es la honestidad. La honestidad es un rasgo que tiene que estar y tiene que ser destacable en nuestras vidas. Otro rasgo, sexto rasgo, y acá me río porque hablábamos con una hermana de toda la semana, me decía paciencia. Sexto rasgo, la paciencia, hermanos. David no fue impaciente y como vemos, como leíamos en las Escrituras, él consultó todo al Señor. Incluso siendo rey, esperó 7 años para su reconocimiento como rey. Él sabía que era rey, pero sin embargo, él decidió esperar en Dios. Y qué importante, mi hermano y mi hermana, que nosotros aprendamos a esperar en Dios. Porque cuando nosotros nos adelantamos a querer hacer las cosas por nuestra propia voluntad, estamos pudiendo abortar el propósito de Dios. Pero David se mantuvo paciente. Y podemos ver, ¿no? Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Qué importante esta característica en la vida de un cristiano, la paciencia. Que el Señor nos ha dado promesas en su palabra, pero poder esperarlas en el tiempo de Él y poder decirle, Señor, cuando vos digas, Señor, yo espero en ti, yo voy a esperar en tus promesas porque sé que tú eres fiel, Señor, y tú no me vas a mentir, Señor. Pero esperar en el tiempo del Señor, cuando el Señor lo indique. Él fue perseverante, esperó con paciencia, ya había sido ungido, pero él esperó 7 años para ese reconocimiento. 7 años pasaron para que David fuera reconocido como rey en la nación de Israel. Esperó en el Señor. El no ser paciente hace que perdamos claridad, hermano, en el objetivo y en el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Que no tengamos dirección, que estemos con nuestra vista empañada y no podamos ver con claridad el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Cuando nosotros nos queremos adelantar a lo que Dios promete, cuando nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia voluntad, es importante, mi hermano, ser paciente y tener esta característica. Porque, como le decía, podemos nosotros abortar el propósito de Dios en nuestra vida cuando nos adelantamos. Y otro destacable, y hasta digo que tiene que estar latente en nuestras vidas, esta característica, como la tuvo David. David tuvo una vida de quebranto y de arrepentimiento. Eso tiene que ser destacable en nuestra vida. En la vida de David se veía una vida de quebranto y arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el deseo de cambiar. El arrepentimiento es algo indispensable en la vida del cristiano y tiene que estar. El arrepentimiento es indispensable, mi hermano, para cada uno de nosotros, para tener una relación con Dios. Y tiene que estar en nuestras vidas. Tiene que estar esa característica y ese rasgo de quebrantamiento y arrepentimiento, de querer cambiar y no permanecer así en esa condición, de poder girar y mirar a Dios y ir en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? David tuvo que ser reprobado por Dios para ser aprobado por Dios nuevamente. El poder, la abundancia y el placer habían desenfocado a David del propósito de Dios. Lo habían desenfocado totalmente, que vemos como él peca con Betsabé
y vemos la causa que hace el pecado en nuestras vidas. Causa estragos. Y de hecho en la vida de David fue así. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, envió a alguien que le habló de parte de Dios, y fue el profeta Natán, que lo amonestó y le dijo lo que había hecho. En su gracia y en su misericordia Dios envía a Natán. Y él, siendo rey, no se enorgulleció y dijo, no, yo no hice eso, no. Él reconoció, no se justificó. ¿Saben por qué no se justificó? Porque él amaba su relación con Dios y no quería estar lejos de Dios. Él reconocía que sin Dios no era nada. Por eso vemos esa notable característica que tenía David, una vida de quebrantamiento y arrepentimiento. Y esa característica tiene que estar en cada uno de nosotros. Envía al profeta Natán y él, siendo rey, reconoce. Aunque dicen los estudiosos de la Biblia que pasó un tiempo hasta que David también reconoció y recapacitó de esto. Pero él lo reconoció. Él no se justificó. Él reconoció que hizo lo malo delante de Dios. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? Reconocemos cuando fallamos delante de Dios y le decimos, Señor, perdónanos, Señor. Límpiame de mi maldad, como compuso un salmo David, ¿no? Límpiame de mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no se justificó porque lo que más le importaba a David y lo que más le interesaba a él era su relación con Dios. ¿Te interesa tu relación con Dios? Es por eso que él compone el Salmo 51 y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva a mí un espíritu recto dentro de mí. Y dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces vemos qué importante es tener un corazón arrepentido en la presencia del Señor. Que nuestro corazón sea sanado ahí en la presencia del Señor y podamos decirle al Señor, Señor, en intimidad, Señor, poder restablecer la comunión contigo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de todo mal y poder así nosotros restablecer nuestra comunión con Dios. Qué importante, mi hermano, que nosotros tengamos esta característica de arrepentimiento, de quebrantamiento delante del Señor, como lo tenía David. Y ser quebrantado las veces que sea necesario, que tengamos que ser quebrantados delante de la presencia del Señor. Reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y no enorgullecernos y decir, no pasa nada, estoy bien. Pero solamente es una fachada porque dice la Biblia que Dios conoce tu corazón y mi corazón. Y es lo que le interesa en esta noche. ¿Cómo está tu corazón? Él tiene la capacidad de limpiarnos, dice la Biblia, de todo mal. Y podemos ser quebrantados una y otra vez. Y es necesario, mi hermano, para vivir una vida en obediencia de todo corazón, es necesario renunciar al odio, renunciar a la amargura, al orgullo y ser quebrantados por el Señor. Y como nosotros, los que estamos aquí presentes, tanto me incluyo aquí, podemos darle a Dios una obediencia de todo corazón. Teniendo estos rasgos que le vine mencionando, estas 7 características, teniendo humildad, teniendo paciencia, teniendo contentamiento, respetando las autoridades y viviendo una vida de quebrantamiento y arrepentimiento. Es como nosotros podemos tener una obediencia de todo corazón. Es así, mi hermano y mi hermana. Para ir concluyendo en esta noche, vemos las notables características de un corazón obediente, porque la Biblia habla de David, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué podemos nosotros en esta noche aprender? ¿Qué podemos aprender nosotros? Podemos aprender que no son las circunstancias las que determinan nuestra victoria o nuestro fracaso, sino la actitud de nuestro corazón al enfrentarlas. Eso es lo que determina. Si nosotros nos determinamos
con una actitud de desobedecer a Dios, de enfrentar las situaciones desobedeciendo a Dios, con esa actitud de rebeldía, de desesperación, de incredulidad, de queja, de enojo contra Dios, de desánimo y de abandono. Eso es lo que hace la desobediencia. Pero si realmente decidimos obedecer a Dios de todo corazón, la actitud debe ser diferente, mi hermano. Es aceptar la voluntad de Dios, teniendo confianza, siendo humildes y alabando su nombre en todo tiempo. Estará de continuo, dice la Biblia, su alabanza en mi boca. Perseverando en las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra. Y para ir terminando, yo quiero terminar con un salmo donde David está orando y le dice lo siguiente al Señor. Y se lo voy a leer en otra versión, ¿sí? Salmo 19. Versículo 12 en adelante. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Y la otra, la versión Reina Valera dice, sean gratos la meditación de mi corazón delante de ti. Qué importante, mi hermano, es obedecer a Dios de todo corazón. Y en esta característica podemos notar cómo tienen que estar en nuestras vidas.